donde lo dejamos el capítulo anterior. 3 días después, una de las compañeras de Chloe le cuenta que el otro día fue realmente increíble, diciéndole que ella también debería de verlo, respondiéndole Chloe que lo verá más adelante. Pero algo pensativa, nos cuenta que desde ese día, el prota no ha aparecido durante 3 días. Ahora que lo piensa, ni siquiera sabía su información de contacto hasta ese momento. Se pregunta por qué no se lo había preguntado anteriormente. Fue al dormitorio y tocó la puerta, pero todo lo que podía escuchar eran sonidos de dolor mezclados con gemidos. Tenía miedo de ser odiada, así que tuvo que reprimir su deseo de derribar la puerta y regresar. Le gustaba la forma en la que estaba ensimismado, apoyando su barbilla en la mano. Ni siquiera sabe cuántas veces lo miró en secreto en un día. Tenía cuidado de hablarle por miedo a que la viera como una mujer desagradable. Al principio, pensó que le atraía la manera en que se lanzaba al peligro por ella, pero se pregunta si no era eso solo una excusa, mientras murmuraba que lo extraña. Y al día siguiente, Won Bin diciéndole a todos que hagan silencio, les pregunta si acaso a los estudiantes de esa prestigiosa escuela solo tienen bocas que funcionan. Y les cuenta que debido al pronóstico de lluvias fuertes de ese día, sustituirán el entrenamiento con estudio autónomo, mientras nos comenta que el prota no ha vuelto a clases. Si se trata de él, debe haber alguna razón para ello. Confiar y esperar es realmente lo que un educador debería hacer. Y diciéndole a todos que van a proceder con el estudio autónomo, de pronto alguien entrando al salón, Won Bin pregunta quién es tan atrevido como para entrar durante la clase, pero sorprendido, a ver la silueta que descendía, vemos que se trataba del prota, y Chloe preguntando si es él. El prota se disculpa con el instructor por haber llegado tarde, pero Won Bin aún sorprendido le pide que simplemente tome asiento, mientras un estudiante pregunta si no es ese el estudiante especial, y si acaso siempre se vio de esa manera, comentando su compañera que él parece un poco más guapo, y mientras los demás murmuraban sobre el nuevo aspecto del prota, este simplemente guardaba silencio. Luego de fin de clases, Chloe acercándose al prota, esta le pregunta si pasó algo, pero el prota le responde que no es nada en particular. Chloe le cuenta que pensó que algo podría haber sucedido ya que no asistió durante algunos días, preguntándole si podría ser por lo que sucedió ese día. Pero el prota guardando silencio, le explica que estuvo sufriendo de un resfriado bastante fuerte, agradeciéndole por su preocupación. Chloe algo avergonzada respondiéndole que se alegra escuchar eso. El prota nos comenta que cree que es natural sentir suspicacia, y nos cuenta que durante los últimos 3 días, él sufría hasta que su mente estuvo hecha añicos por los síntomas extremos de abstinencia. Estaba encerrado en su habitación, incapaz de comer nada, y enterrado en su cama, rezando porque las convulsiones se calmaran. El precio que pagó por empuñar su arma dañada, superó con creces el dolor que había experimentado anteriormente, pero esa no fue la única anomalía. El reflejo que vio en el espejo su estructura era la misma, pero su expresión había cambiado demasiado, y algunos de sus cabellos se habían vuelto completamente blancos. Esa es la penalización de esa bendición. Cree que ella se siente culpable, aunque bueno, la última persona que conoció y su compañera de entrenamiento fue ella. Supone que tiene que compensarle, y diciéndole que la cena que mencionó el otro día, le pregunta qué le parece si la hacen ese día. Chloe nerviosa preguntándole si está hablando en serio, el prota confirmándole le responde que ese día quiere comer la comida preparada por ella, respondiéndole Chloe entusiasmada que por supuesto, está muy emocionada y hará lo mejor que pueda, mientras el prota nos comenta que ella ahora se ve mejor. Chloe diciéndole que ese día cocinará lo que quiera comer, le pregunta qué le gustaría, respondiéndole el prota que quiere comer pescado ya que tiene días que no lo prueba, contándole que después de comer en su dormitorio lo terminó vomitando la última vez, pero sintiendo una presencia, se pregunta qué acaba de pasar, y fijando su vista hacia una dirección, vemos que se trataba de Nox. El prota fijándose en su mirada, nota que estaba observando a Chloe, y preguntándole si lo conoce, y acercándose a Nox, le dice que si tiene algo que decir lo haga, y no se quede solo observando. Nox dándole una mirada asesina, Chloe interviniendo mientras lo llamaba hermano le dice que le había dicho que no viniera, y mientras el prota nos comentaba que con que así que ellos son hermanos, nos comenta que su tono es severo, pero su voz es extremadamente suave, definitivamente está temblando. Nox le dice a Chloe que no parece muy fuerte, preguntándole si quería estar con alguien como él, incluso si significaba romper las reglas de Auditore.
pero Chloe le responde que no importa si es auditorie o lo que sea, ya no tiene nada que ver con él, respondiéndole Nox que la sangre con la que ya está manchada no se puede limpiar. Si nació en Auditore, será para siempre un esclavo de Auditore. Y el prota nos comenta que el hermano menor habla con un tono subcultural, y el tipo que se llama a sí mismo hermano habla con un tono arcaico, preguntándose si pueden bajarle un poco el tono. Nox le dice a Chloe que deje ese estafador y vuelva a Auditore, pero Chloe le dice que no hable así del prota, mientras el fruta se pregunta si puede bajarle un poco a la hospitalidad. Ya está acostumbrado a ese tipo de situación, pero prestando atención al nombre Auditore, nos cuenta que lo recuerda vagamente. Se centran principalmente en infiltración de asesinatos, una organización sombra que solo aparece a mediados del juego. Se dice que en batallas abiertas quedan atrás frente a otras familias heroicas, pero en emboscadas no tienen rival. Tal vez sea porque entrenan a sus hijos en condiciones casi abusivas para desarrollarlos como herramientas de asesinatos. Se dice que todos los miembros de la familia son ridículamente fuertes, así que Chloe es de la familia Auditore, pero, si ese es el caso, se pregunta si no es ella la que no es normal. Alguien que no dudaría en matar, más bien, es un rostro que ya parece acostumbrado al asesinato. Ahora todo tiene sentido. Auditore debe estar identificado y eliminando enemigos internos para mantener el orden. Aunque bueno, no tiene nada en contra de los asesinatos necesarios en ese lugar. De hecho, podría incluso considerarlos justificado. Y mirando a Chloe, nos comenta que quizás solo quiere vivir normalmente. Pero, igual que la bendición de su maestría de la espada, el entorno de haber nacido en una familia de asesinos no lo permitiría. Una vida como una máquina que debe continuar matando sin emociones. No es un héroe, ni tampoco tiene el deseo de convertirse en uno. Sin embargo, puede que no sea capaz de salvar el mundo, pero la vida de una chica, seguro que puede ayudarla. Y preguntándose qué está haciendo, comenta que va a tener una charla con ese idiota. Nos sigue contando que no le queda otra opción que admitirlo. Es definitivamente cercano a una maldición, pero ese poder no le permite ser derrotado. Y preguntándole si su nombre era Nox, nos cuenta que al final, todo vuelve al punto de partida. Intentó escapar de la bendición de la espada pero no pudo. Se pregunta si no decía algún manga, no hay paraíso al cual huir. Si no puede escapar de todos modos, solo tiene que seguir adelante. Su nombre es Geoma. El carácter para espada, Geom, combinando con el carácter para demonio, Ma, es un espadachín. Y diciéndole a Nax que lo siga, comenta que le cortará esa lengua sucia. Y en otro lugar, Won Bin nos comenta que se pregunta si le pasó algo al prota. Esa cara, parecía que toda emoción había sido arrancada de ella. Y una maestra preguntándole si le pasa algo, le dice que su cabeza parece aún más calva ese día. Won Bin diciéndole que no se meta con los calvos, la maestra disculpándose, de pronto vemos que recibe una llamada, y al responderla, la maestra nos comenta que no tiene pelo, pero se ve tierno cuando habla en serio. Pero Won Bin ensaltado pregunta a qué se refiere con que active una distorsión espacial así de la nada, y que cadete está luchando contra quién, respondiéndole la otra parte que el cadete que solicitó es el prota y su oponente es Nox Auditore. Un tiempo después, el prota nos comenta que 15 minutos antes de que comience el duelo en el subespacio, pensó que el proceso sería más complicado, pero todo salió sin problemas. Y un tiempo atrás, Medios le dice al prota que si va en serio con eso debería tener cuidado. El prota nos cuenta que aunque el subespacio no afecta la realidad, aunque no hay heridas físicas que se transmitan, las heridas mentales permanecen, comentando que mientras gane eso es lo único que importa. Pero escuchó el ruido desde la sala de espera. Entiende que ver una pelea es emocionante, pero no esperaba que fuera tan animado. No esperaba que antes tratara de ser discreto, ahora siendo que todo su esfuerzo fuera inútil. Y Chloe nerviosa llamando al prota, comentándonos que debe estar culpándose a sí misma, le dice que nada de eso es culpa suya, así que no tiene que preocuparse, e incluso le prestó su arma, así que todo estará bien. Y ambos guardando silencio, Chloe le cuenta que su hermano es fuerte. El prota diciéndole que ella también lo es, Chloe le cuenta que su hermano es un genio con el talento sin igual en la historia de la familia Auditore. Cuando se trata de lanzar almas él es el mejor, ya lo llamaban el mejor maestro de técnicas nocturnas, a los 14 años. Y el prota preguntándose quién fue quien inventó ese nombre, nos comenta que ahora que lo piensa, siempre ha sido de esa manera. No importa cuánto intente evitarlo,
al final no le queda otra opción más que tomar esa decisión. Incluso ese hombre nunca habría imaginado que en su segunda vida seguiría usando un cuchillo de sashimi como ese, y de pronto anuncian que comenzará el emparejamiento en el subespacio, pidiéndole a los estudiantes seleccionados que ingresen a la arena de entrenamiento. El prota diciéndole a Chloe que va a salir, Chloe aún preocupada, y el prota llamándola, le cuenta que hay muchos genios en ese mundo, pero al final, él será quien ganará. Y al salir a la arena, el público emocionado le dicen al prota que creen en él, llamándolo estudiante de clase especial. Y otro comenta que han estado esperando una pelea como esa durante mucho tiempo. Y el prota nos comenta que se siente como ser un gladiador romano. No esperaba que estuviera tan lleno. Y algo llamando su atención, se pregunta si también se encuentra la clase estrella en ese lugar. Y vemos que se trataba de Abel y los demás. El prota se pregunta si no tiene nada mejor que hacer. Su presencia solo añade presión innecesaria. Y de pronto, Nox llamándolo común le pregunta si está bromeando con él, diciéndole que parece que no puede diferenciar entre valentía y arrogancia, preguntándole cómo se atreve a desafiarlo con un arma tan patética, e irradiando su aura hostil. El prota nos comenta que miren la intención asesina de ese tipo, y le responde que a un verdadero monstruo no le importan las armas. Nox, visiblemente irritado, le responde que primero que nada, se encargará de esa lengua arrogante suya. El prota, preguntándose si está tan confiado en su arma, nos cuentan que es la hoja Homeground, de rango S, y para rematar está usando dos. Además, está usando una de las bendiciones de más alto nivel para ocultarse en ese mundo, la bendición del cuervo. Solo ahora puede sentir su verdadera intención asesina. Un arma de rango S, es algo gracioso, pero ahora se encuentra serio también, contándonos que está usando un cuchillo de sashimi comprado con descuento, con un cuchillo de cocina rosa con estampado de flores perteneciente a Chloe, y de pronto, el presentador anuncia que a partir de ahora, abrirán el velo del subespacio, diciéndole a ambos que la bendición de los héroes esté con ellos, dando inicio a su duelo. El sistema del prota anuncia que la bendición indolora se ha manifestado a la par de la bendición del dios de la espada, diciéndole que las bendiciones de los dioses esté con él, y el público confundidos comentan que no pueden ver nada. Se pregunta si se suponía que era una pelea entre debiluchos. Y mientras el prota y Nox hacían lo suyo, Rachel sorprendida comenta que también son rápidos, murmurando que esa pelea se está poniendo interesante, mientras que Abel se pregunta si ese niño de aspecto débil puede pelear de esa manera, y pasando al enfrentamiento del prota y Nox, este nos comenta que verá si puede esquivar su técnica también, activando su habilidad cuervo de 3 patas, y atrapando al prota, le dice en sus adentros que se acabó, pero de pronto, sorprendido se pregunta si él también acaba de esquivar eso, y el prota devolviéndole la mirada, alguien del público comenta que puede ver destellos, pero ese estudiante de segundo año es claramente superior. El estudiante de primer año solamente se está ocultando y esquivando, respondiéndole su compañero que el de segundo año es asombroso, no puede subestimar un año de experiencia en batalla. Pero Abel nos comenta que cualquiera que esté mirando curiosamente puede notarlo. Es cierto que el estudiante de segundo año está atacando ferozmente, pero el de primer año está esquivando cada ataque fácilmente, preguntándose si está negándose a contraatacar. Y pasando con Nox, nos comenta que como dijo Chloe, no es un estudiante ordinario. Incluso usó la bendición del cuervo, con la intención de matarlo, pero esquivó el ataque sin esfuerzo. Ha estado demasiado enfocado en la velocidad. Juzgando por sus habilidades necesita ser aún más cuidadoso, mientras usa un ataque de amplio alcance en un solo golpe. Cuanto más lo mira, más frustrante se siente, y está haciendo todo eso usando un cuchillo de cocina como ese. Pero de pronto, se pregunta si acaso ha tirado su arma en medio de la pelea, y preguntándole qué está planeando, el prota ajustando su postura, y apuntando su arma hacia Nox. Este se pregunta si acaso lo está subestimando con esa posición tan ridícula, y comenta que un plebeyo sin linaje familiar se atreve a hacerle eso, y empuñando su arma le dice que acabará con él de un solo golpe. Frente a su espada Homeground empapada de sangre, no existe algo como, pero de pronto, vemos que el prota había salido como un rayo hacia él, y nos cuenta que él solo quería vivir cómodamente, sin llamar la atención de nadie. Tanto como sea posible, siguiendo las reglas, ese sentimiento es como una maldición.
Ese sentimiento que sigue persiguiéndolo, controlando su cuerpo, algo dentro de él está tratando de devorarlo completamente, y él ha vendido su cuerpo. Si no puede escalar, entonces lo cortará. Y vemos que el prota le había cortado el brazo. Y el público quedándose paralizado, el prota nos comenta que sea una bendición o una maldición la usará, diciéndole adiós a su futuro tranquilo. Y el prota terminando el trabajo, anuncian que se ha desactivado la barrera del espacio interdimensional, y el prota envainando su arma. Mientras el público se queda congelado, anuncian el fin del combate en el espacio interdimensional, y mientras el prota se pregunta si esa reacción es normal, nos cuenta que ya no hay vuelta atrás. Siempre lo ha sentido, pero cortar a una persona es indescriptiblemente desagradable. Si hay algún consejo, es que todo eso sucedió en el espacio interdimensional, con los hermanos Mao y Nox. Las capacidades del espacio interdimensional son realmente sólidas. Y mencionando a Nox, nos comenta que era fuerte, tal como dijo Chloe. Un sentido de combate que parece seguir de numerosas experiencias reales, pero si muestra tanto instinto asesino, cualquiera intentará esquivarlo. Y el presentador anuncia que el ganador es el estudiante de clase Lobo de primer año, Kang Heonma. Y mientras el público sorprendido se pregunta si acaba de derrotar a un estudiante de segundo año, el prota nos comenta que eso es publicidad descarada. Pero no hay nada que se pueda hacer. Después de todo, ese es el camino que eligió. Aguantará con pura fuerza de voluntad. Un tiempo después, todos los estudiantes murmurando sobre el combate del prota, vemos a Abel murmurando que con que su nombre es Heonma, y nos cuenta que en todos lados, solo hablan de lo que pasó el otro día. Aunque fue bastante impactante, desde ese momento, ya no pudo seguirlo con la vista. Un movimiento de espada irreal, y con 2 simples cuchillos de cocina. Como nieta de un maestro de la espada, se enorgullecía de sus habilidades, pero no tenía buen juicio. No puede creer que sea tan fuerte incluso con esos cuchillos. Y recordando algo, volvemos a la escena en donde le decía al prota que por otro lado, todavía tiene curiosidad, preguntándose quién será el que la derrotó. Quería saber quién era para poder aplastarlo la próxima vez. Y recordando también cuando le dijo que parecía débil, le cuenta que su familia tiene una regla: ser estrictos con los fuertes y compasivos con los débiles. Y Abel, dándose cuenta de algo, nos comenta que es él, el primer puesto. Y algo irritada nos comenta que todo apunta a que es cierto. Es frustrante, pero es claramente más fuerte que ella. Y mencionando al prota, se pregunta qué pensaba mientras la miraba. Y preguntando en voz alta en qué estaba pensando el prota, Rachel, levantándose somnolienta, le pregunta qué está ocurriendo. Abel, disculpándose con ella, le responde que no es nada. Pero Rachel, preguntándole si de verdad no pasa nada, Abel le explica que es solo que no ha hecho ejercicio en unos días, por lo cual se siente tensa. Pero Rachel le pregunta qué es eso. Esa cara que intenta ocultar algo. Abel respondiéndole que no está ocultando nada, Rachel la alienta a que se lo diga. E investigando, le pregunta si será porque tiene hambre, respondiéndole Abel que no. Rachel le pregunta si será porque olvidó su equipo, respondiéndole Abel que no es eso. Rachel le pregunta si será que quiere ir al baño, respondiéndole Abel algo irritada que le está diciendo que no es eso. Pero Rachel le pregunta si será por un chico, y al ver su reacción, riéndose de ella, le pregunta si está hablando en serio, comentando que ella es una chica después de todo. Pensó que no sabía nada de amor. Pero Abel, sonrojada, le dice que no es cierto. Rachel le pregunta que entonces quién es el afortunado. Si es alguien capaz de robar el corazón de Abel, no debería ser cualquier tonto. Impensando entre los posibles candidatos, le pregunta si es León. Al menos tiene buena pinta. Pero Abel, con una expresión fría, le responde que en lo absoluto. Rachel nos comenta que extrañamente, siempre ha sido hostil hacia León. Y comentando que entonces, le pregunta si es ese estudiante especial que estaba en el campo de entrenamiento el otro día. Y al ver que había dado en el clavo mientras murmuraba que eso se está poniendo interesante, nos comenta que hoy está de racha. Y sosteniendo su mano le dice que vayan. Abel preguntándole hacia dónde, Rachel le pregunta hacia dónde más. Irán a la clase de lobos. Y llegando al salón del prota, Rachel, saludando a todos, les pide que les den un momento. Todos paralizados por la presencia de ambas, Abel pidiéndole a Rachel que sería mejor que se retiraran. Rachel, siguiendo con lo suyo, comenta que encontró algo interesante.
y subiéndose encima de un escritorio, comenta que va a buscar el de cabello negro. Y preguntando en dónde estará, de pronto un estudiante le dice que no es correcto subirse al escritorio de otros. Pero Rachel pidiéndole que lo deje pasar porque es linda, el estudiante como todo un simple responde que está bien. Y mientras Abel permanecía avergonzada por su comportamiento, Rachel termina encontrando lo que buscaba. Pero sorprendida, se pregunta si la chica a su lado será su novia. Pero nos comenta que no importa. Al contrario, será aún más emocionante. Y Chloe sintiendo la presencia de una gata rompehogares, vemos a Rachel acercándose al prota, y soplándole suavemente al oído, dejando a estas dos conmocionadas. Rachel tomando asiento, y el prota levantándose, Rachel le pregunta si ya se despertó, y preguntándole si su nombre es Kangeoma, el prota somnoliento se pregunta qué hace Rachel en ese lugar. Rachel le cuenta que el otro día cuando lo vio en el campo de combate, no lo notó, pero de cerca es bastante atractivo. Especialmente, y el prota preguntándose qué es todo eso, nos comenta que su intuición le dice que eso es peligroso, y como era de esperar, Chloe sosteniendo su mano le pregunta directamente quién es, y dándole una mirada hostil, mientras Rachel le devolvía una mirada confundida, el prota al ver su interacción se pregunta si ese es el peligro del que sus instintos le estaban advirtiendo. Su personalidad ha cambiado por completo. Y preguntándose si lo que sostiene es un cúter, se pregunta qué pasará si se desata una pelea con un arma en el aula. Es una combinación que nunca ha visto en el juego anteriormente, preguntándose por qué está pasando de repente. Abel interfiriendo preguntándole a Rachel qué crees lo que está haciendo, le dice que esa no es su aula. Pero Rachel preguntándole qué sucede, le pregunta si ni siquiera puede decir hola. Y girando hacia Chloe, llamando a la niña le dice que no debería interrumpir cuando los adultos están hablando, y tampoco es seguro jugar con objetos afilados, preguntándole si lo entiende, y comentando que entonces volverán a hablar los adultos. Chloe que no se aguantaba más la termina atacando con su cúter, y Rachel dándose la vuelta, vemos que algo se había derramado, pero vemos que se trataba de estos dos idiotas, y mientras discutían, vemos que Rachel sosteniendo la mano de Chloe le decía que es demasiado lenta. Pensó que era solo una niña bajita, pero resulta que también tiene mal genio. Abel diciéndole que es suficiente, y Rachel dándole una mirada indiferente, vemos a Chloe liberándose, aterriza con un giro hacia atrás. Y mientras los demás veían el chisme, el prota nos comenta que eso lo está volviendo loco, y nos cuenta que en Clan del Santo de la Lanza, las habilidades son útiles frente a una fuerza abrumadora. Es el lema de un clan que valora la fuerza bruta por encima de todo. Y nos presentan a la estudiante de clase estrella, sobrina del Santo de la Lanza, Rachel de Muira, y está preguntándole al prota si esa niñita es su novia. Este rápidamente lo niega, y preguntándose qué será ese frío, nos comenta que eso no cambia la verdad. Y contándole que es su amiga, se pregunta qué es toda esa situación. Ahora que mira a su alrededor, Abel también se encuentra en ese lugar. Ni siquiera se dio cuenta de ella al principio porque estaba tan confundido, y les pregunta por qué vinieron a buscarlo, respondiéndole Rachel que parecía que a Abel le interesaba, y quería ver su cara. Abel avergonzada preguntándole cuándo fue que dijo eso, Rachel confundida le pregunta si no es por eso que vinieron a ese lugar, respondiéndole Abel que ella prácticamente la arrastró hacia ese lugar, contándole Rachel que ella pensaba que quería verlo porque la siguió. Abel respondiéndole que sobre eso, de pronto escuchan los murmullos de los demás. Y más tranquila comenta que en realidad que tuvieron un malentendido, contándole que no pidió venir a ese lugar exactamente, mientras el prota le decía en sus adentros que entonces debería de irse, y bostezando le dice que si no tiene nada más que hacer, entonces se vaya. Y Rachel al escuchar tan fría respuesta, colgándose de su brazo le dice que realmente es un tipo interesante, contándole que le gustan los tipos interesantes. El prota le responde que es un alivio escuchar eso, ya que está lejos de ser interesante, pero Rachel le pide que no diga eso, preguntándole qué le parece si van a su dormitorio después de clases y ver algo de Netflix juntos. Pero de pronto Chloe le grita que se aleje de su geoma en ese instante, y Rachel al escuchar eso, riéndose pregunta si ella acaba de decir su geoma, preguntándole a Abel si acaba de escuchar eso, pero está dándole una mirada asesina. Rachel suspirando comenta que es una lástima, diciéndole al prota que fue divertido, y llamándolo su geoma, le dice que se verán después. El prota diciéndole directamente que no vuelva, Rachel le responde que es muy frío, y despidiéndose,
el prota le pide en sus adentros que simplemente se aleje, y volviendo a dormirse, Abel dándose la vuelta, vemos que está dándole una mirada. También se retira junto a Rachel. Y pasando con esta, nos cuenta que una cosa es tener una actitud fría, pero de esos ojos negros vacíos, había algo levemente presente. Era una mirada tan inquietante, que sintió como si le cortara la garganta. Superó con creces sus expectativas. Él está definitivamente un paso por encima de los estudiantes, con mucho estilo y nada de sustancia, que ha visto desde que empezó la escuela. Solo fue a ese lugar a molestarlo, pero podría haber obtenido una ganancia inesperada. Su clan no escatima esfuerzos en comprometerse solo con los guerreros más destacados, así que de alguna manera podría ser un recurso precioso. Es natural que haya captado la atención de la emperatriz invencible, y disculpándose con Abel, está suspirando le dice que debería disculparse con los estudiantes de la clase Lobos por ese escándalo y no con ella, pero Rachel le responde que no es por eso, contándole que en sobre el prota, y no piensa ceder. Y en otro lugar, vemos a Nox fuera de sí murmurando que va a acabar con él. Nox cuenta que ese cuerpo que ha vivido toda su vida sin conocer la derrota, el cuerpo del genio Auditore, y se pregunta si debería acabar con él esa noche. Movilizará a todo Auditore. Con el poder de todo el clan, pueden cortarle la cabeza a ese bastardo y recuperar a Chloe, contándonos que el potencial de Chloe es similar al suyo, si no mayor. Ahora es el momento de atacar. Con el poder de la clase del orden y la cúspide de sus técnicas del crepúsculo, lo hará definitivamente. Le va a mostrar, pero de pronto, vemos al prota sentado en su habitación diciéndole que el Yang ha regresado. Volviendo un poco atrás, el prota nos comenta que ella parece estar molesta, pero ella fue quien lanzó el primer ataque. Y Chloe preguntándose si al prota las prefiere grandes, murmura que a él también le gusta, y debe acabar con ella. Y el prota sacándola de sus pensamientos, Chloe volviendo a su actitud habitual le pregunta si necesita algo, pidiéndole el prota en sus adentros que primero deje ese cúter. Y preguntándole cómo se encuentra Nox, Chloe guardando silencio, le cuenta que su hermano está actualmente en la enfermería de la academia. El prota al escuchar eso le pregunta si en realidad no te lesionas en el subespacio, contándole Chloe que no lo ha visitado, así que no sabe mucho, pero escuchó que lo admitieron en la enfermería aunque no tiene lesiones. Pero le dice al prota que él debería de estar bien, y no hay necesidad de preocuparse por eso, mientras el prota nos comenta que si bien es cierto que lo cortó, no cree que sea tan débil como para traumarse, espera que ese bastardo no esté pensando en hacer algo más. Y llamando a Chloe, le pregunta si le puede decir dónde está la habitación de Nox, y nos explica la guía de cómo tratar con una yandere. Número 1, acariciarle la cabeza. Y volviendo a la escena de antes, el prota le pregunta si puede comer esa manzana, respondiéndole Nox en sus adentros que ya se la está comiendo. El prota le cuenta que parece que Auditore está lleno de dinero. Una habitación así para una sola persona, no es para nada una broma. Nox preguntándole cómo es que consiguió, pero el prota extendiendo su mano hacia la mesa de noche, Nox se pregunta si está tratando de terminar lo que empezó. Y el prota sosteniendo el cuchillo, vemos que empieza a pelar la manzana. Y Nox preguntándose por qué lo hace tan bien, el prota dejándola en la mesa le dice que si no puede digerir comida normal, entonces debería comer un poco de fruta. Nox se pregunta cómo se atreve a compararse con su cuerpo, y mientras acaba su arma nos comenta que si es ahora puede acabar con él, pero el prota le dice que si alguna vez tiene pensamientos de venganza, se encargará de toda la familia Auditore. Y retirándose con un portazo, vemos cómo había dejado la manzana. Luego, el prota nos comenta que ahora no es más que una pequeña vela que puede ser apagada en cualquier momento. Parecía que su voluntad había sido completamente destruida. Gracias a eso, su intimidación llena de bravura funcionó bien. Nos cuenta que los auditores son un grupo de asesinos increíbles en ese mundo. No hay manera de que pueda enfrentarse a todo un clan con un estúpido neutralizador de dolor de 30 segundos. Aunque 10 personas deberían ser manejables en 30 segundos, eso es solo para el peor escenario. Debería evitar matar como pueda. Siente que está parado en el ojo de una tormenta peculiar, de alguna manera, y se está acostumbrando a eso. También se está volviendo loco. Mientras Nox no cause problemas, cree que dejarse de preocuparse por él estará bien. Pero tiene otro problema que resolver. La chica que más quería evitar, y vemos que se trataba de Rachel.
Nos cuenta que en el juego original, ella se acercaba al personaje principal primero, pero la atacan después de la heroína principal Abel. Puede pensar en eso lentamente, porque realmente necesita prepararse para sus exámenes parciales. Va a tomar eso en serio. Una recompensa es una recompensa. Necesita un arma que le permita luchar más de 30 segundos. Nos cuenta que la prueba consiste en someter a un monstruo demonio en grupo de 5 estudiantes, sin importar la clase. Hay una razón por la que es tan enfatizado el trabajo en equipo. Si bien la destreza individual es importante, confiar en sus compañeros es más importante en el campo de batalla. Aunque esa es una prueba muy molesta, está bien si encuentras los compañeros correctos y dejar que ellos te lleven. También, el monstruo demoníaco en esa prueba es un monstruo de rango de un tritón. Se veía terriblemente asqueroso incluso en el juego, pero ahora lo va a ver cara a cara. Aunque ha trabajado con peces toda su vida, cree que va a vomitar al verlo. Si fuera una sirena, al menos sería agradable a la vista. Pensándolo bien, las sirenas son consideradas humanos demoníacos. La principal fuerza el de los demonios, humanos demoníacos, comparados con los humanos demoníacos, los monstruos demoníacos no son más que perros guardianes que ladran. Afortunadamente, solo hay que someter a los Traitoons, lo que significa que los estudiantes no tienen que enfrentarse a humanos demoníacos. Y nos cuenta que ya ha pasado un mes desde que llegó a ese lugar. Ha pasado 700 años desde que los humanos y los demonios juraron una tregua. Así como la historia humana no está exenta de guerra, ha habido bastante disputas, tantos grandes como pequeñas, también en ese mundo. Por ejemplo, Basmon. Hace medio siglo, el quien era el comandante de la Sexta Legión, proclamó que reviviría el comandante de la Primera Legión, y cruzó la línea de armistición. Después de una semana de batallas bañadas en sangre, la humanidad salió victoriosa, y los 7 héroes nacieron. Aunque, se hicieron 3 sacrificios. Ninguna de las facciones deseaban escalar más las cosas. Y la paz ha continuado hasta ese día. Y el prota preguntando si eso es paz, nos comenta que cuanto más piensa en ello, el que selló al comandante de la Primera Legión solo, se pregunta si siquiera es humano. Y solo les queda 3 años hasta la Segunda Guerra entre humanos y demonios, sus luchadores incluyendo al Rey Demonio. Pensar en eso no cambia nada, así que se centrará en los parciales. Todo eso es molesto, pero necesita encontrar algunos compañeros primero. Pero nos cuenta que no tiene amigos. Ahora que lo piensa, se pregunta si ahora no es el estudiante más famoso de la academia. Si usa eso a su favor, se pregunta si no resolverá el problema. Como sea, de todos modos vivir 3 años pasando desapercibido es imposible, comentando que va a conseguir un buen grupo y superar sus parciales. Dicho eso, va a cambiar su meta, pero una semana después, el prota nos comenta que todo eso es una tontería, contándonos que ni una sola persona lo invitó a unirse a su grupo, y nos comenta que todo eso es malo, preguntando si será porque todo le tiene miedo, pero algo llamando su atención, nos comenta que ella es justo como él. Cree que también han considerado a Chloe como una extraña desde aquella vez, y acercándose a ella, le pregunta si no ha encontrado ningún compañero para hacer equipo, respondiéndole Chloe que todavía se encuentra sola. El prota preguntándole si está bien, le cuenta que él está acostumbrado a estar de esa manera, pero ella tiene amigos, respondiéndole Chloe que está bien mientras aún no tenga a él. El prota le dice que en ese caso, entonces haga un equipo con él, aunque todavía necesitan encontrar a otras 3 personas, respondiéndole Chloe que eso suena genial, y el prota nos comenta que la capacidad de Chloe no es para subestimar. El objetivo de la prueba es capturar a tantos Traitoons como sea posible durante la hora dada, considerando que solo tienen 30 segundos, para él es como tener 1000 soldados, pero de pronto, alguien llamando al prota, le dice que ha vuelto para jugar. Y el prota soltando una maldición en sus adentros, le pregunta a Rachel por qué demonios ha vuelto, respondiéndole Rachel abucheando lo que literalmente se lo acaba de decir, y Chloe murmurando que las grandes han vuelto. El prota le dice a Rachel que solo se vaya por ese día, no puede entrenarla ya que tiene cosas que hacer, preguntando Rachel sollozando que porque su geoma es tan frío. El prota le pregunta si lo puede dejar de llamar su geoma, respondiéndole Rachel que no lo sabe ya que está sorda. Y cayendo frente a su escritorio, recordando algo le pregunta si no tiene un grupo para el examen, mientras el prota no comenta que esa tipa realmente no escucha, y respondiéndole que no, Rachel comenta que entonces está de suerte, diciéndole que entonces se una a su grupo. El prota preguntándole por qué, comenta que aunque no fuera él,
habría una fila de personas queriendo entrar en su equipo, pero Rachel le responde que ellos no son divertidos, y siente que con él ocurrirán cosas interesantes. El prota le cuenta que él ya había acordado estar en el equipo con Chloe, pero Rachel le responde que no importa, contándole que casualmente hay 2 lugares disponibles. Y el prota nos comenta que si sigue de esa manera, hasta su calificación podría estar en riesgo, y ni hablar de las recompensas, y decir que hay que odiar al pecado y no al pecador. Y mirando a Chloe, ésta le asiente con la cabeza, respondiéndole el prota a Rachel que entonces se lo encarga, respondiéndole esta que sin arrepentimientos. El prota le pregunta que por cierto, ¿quién es el líder del equipo? Respondiéndole Rachel que es Leon, preguntándole si lo conoce, y un tiempo después, el prota se pregunta si acaso cometió algún pecado grande en su vida pasada. Lleva casi 30 años usando el cuchillo mientras trabajaba. Aceptará que quizás era inevitable cruzarse con las heroínas. Siempre llamó la atención, y fue agradable para la vista, pero, al final pasó lo que tenía. Si es Leon Van Reinhardt, las cosas cambian. Es el protagonista del juego. No tiene ni idea de hacia dónde puede ir el desarrollo de todo eso. Toda la responsabilidad recaerá sobre él. Incluso revisó si podía cambiar de equipo, pero Rachel, esa bruja, antes que pudiera acercarse a él resulta que ya lo había incluido en su equipo y restringido la solicitud. Nunca antes en su vida había querido cortar a una mujer, y Chloe preguntándole si tiene algún problema, le cuenta que esa maldita, quiso decir, no se veía muy contento desde que se fue la rubia. El prota le cuenta que le incomoda estar en el mismo equipo que los de la clase estrellas, pero Chloe le cuenta que no cree que haya nadie en la clase estrellas más fuerte que él, y el prota dándole las gracias, nos comenta que es cierto, él había quedado con Chloe, así que salir solo sería irresponsable. Pensándolo bien, ese equipo está a un nivel celestial. En realidad, eso podría ser algo bueno pensándolo positivamente, y le pregunta qué hora dijeron que era la reunión del equipo, respondiéndole Chloe que según dijo la rubia anteriormente, a las 6 en la cafetería del edificio principal, y el prota diciéndole que ya casi es la hora, le dice que vayan primero, y un tiempo después, Chloe comentando que su bebida está deliciosa, el prota nos comenta que esa sopa verde costó 50,000 won, y murmurando que los precios son absurdos, al notar el amargor de su café comenta que está realmente delicioso, mientras nos comenta que tiene que mantener la dignidad de un adulto, y nos cuenta que la única bebida de 100,000 won disponible era un expreso, y sabe terriblemente amargo. Como es una empresa extranjera, ni siquiera aceptan la tarjeta del comedor. Y recibiendo un mensaje, vemos que Rachel le había escrito preguntándole en dónde están, respondiéndole el prota que ya han pasado 5 minutos y le pregunta por qué no se mueve rápido. Rachel disculpándose le responde que se demoró un poco cuidando a los chicos, y el prota respondiéndole que están en el Starbucks en la sala de reunión, Rachel le responde que ahí estará, y llegando a la sala, se disculpa por la demora, y preguntándole si demoró mucho, vemos que el prota solamente se quedaba observando a Leon, pero de pronto, también se da cuenta de la presencia de otra persona, y preguntándose si es un delincuente, Leon extendiéndole la mano le dice que está encantado de verlo, respondiéndole el prota que su nombre es Geoma. Leon le cuenta que fue impresionante el combate en el espacio distorsionado que tuvo hace unos días, se siente más seguro teniéndolo de su lado, mientras el prota nos comenta que su voz lleva inteligencia y perfecta elegancia, él es el protagonista que él controlaba, y luego, Leon les pregunta si entonces comienzan con la presentación. Él como líder del equipo, se presentará primero, contándoles que su nombre es Leon Van Reinhardt, de la clase estrella. Terminó siendo líder, aunque no es perfecto, cuenta con ellos durante ese periodo de exámenes. Y el prota al observar su rostro nos comenta que la vida no es justa. Rachel les dice que ella es conocida por todos, así que se salta la presentación. Y el chico les cuenta que pertenece a la clase dragón, y su nombre es Speed Weapon, y les cuenta que le gusta los héroes. Y el prota preguntándose si eso es todo, nos comenta que su nombre daba la impresión de una gran presentación. Es sorprendente que le guste los héroes, ya que eso rompe muchos estereotipos. Y en el turno de Chloe, se presenta como Chloe Auditore perteneciente a la clase de lobos. Y el prota, y Rachel murmurando mi Geoma, Chloe manteniendo la calma comenta que la invitó a ese grupo. Y mientras Rachel sorprendida comentada que miren esa paciencia, Arma comenta que es una presentación muy formal. Y llegando el turno del prota, les cuenta que su nombre es Kangeoma, también de la clase lobo como Chloe.
Y ya finalizadas las presentaciones, León comenta que entonces comenzarán a lo que han venido. Y les cuenta que en el mundo, el instructor jefe de su clase repartió activos a los líderes de equipo, contándoles que es el mapa de la isla Scopuli, donde tendrán su examen. El día del examen, serán teletransportados a esa isla mediante una puerta de espacio distorsionado. Aunque la puerta es en el espacio distorsionado, la isla en sí es un lugar real, así que existe el riesgo de que los monstruos puedan herirlos, pidiéndoles que lo tengan en cuenta. Les cuenta que van a hacer un asentamiento, contándoles que esas son las zonas de la costa noroeste que se les ha asignado. En esa área, junto con el equipo, habrá otros 2 equipos cazando Traitons. La clave de examen es cuál equipo eliminará más Traitons, dado el número limitado de esas criaturas. Y finalizando les cuenta que eso es todo lo que tienen hasta ahora. Y preguntándole si alguno tiene alguna duda, Arma le pregunta si la isla Scopuli es una región donde también aparecen sirenas, preguntándole si eso implica algún riesgo. Respondiéndole León que los instructores ya hicieron una exploración previa, así que no hay de qué preocuparse. Chloe le pregunta si habrá ataque sorpresa o combates entre los equipos asignados a la zona. Respondiéndole León que el propósito de ese examen se centra claramente en la eliminación de monstruos, así que cualquier combate entre estudiantes podría resultar en descalificación. Preguntándole si eso responde su pregunta, mientras el prota nos comenta que como era de esperar de alguien de una familia de asesinos. León comenta que entonces la reunión de ese día termina, pidiéndoles que se preparen bien para los exámenes parciales y vuelvan a reunirse al día siguiente para la reunión de posiciones. Y mientras se retiraban, el prota nos comenta que por alguna razón terminaron sentándose en la esquina y ahora solo quedan ellos 2. Como es incómodo saldrá rápidamente, pero de pronto, León pidiéndole que espere, le pregunta directamente de dónde viene. El prota preguntándose qué está pasando, nos comenta que cree que había escuchado una pregunta similar anteriormente, aunque en esa ocasión es fundamentalmente diferente, y al ver su mirada, nos comenta que no puede saber lo que está pensando, preguntándose si realmente le está preguntando de dónde es, pero descartando la idea nos comenta que podría haberlo preguntado antes cuando se estaban presentando. Solo puede suponer que León tenía una razón para preguntarle cuando todo ya se habían ido. Se pregunta que quizás, pero León disculpándose por sacar esa pregunta de la nada, le cuenta que no pudo evitar pensar que es similar a él. El prota preguntándose a qué se refiere con similar, nos comenta que aunque es cierto que el idioma oficial de ese mundo es el coreano debido al juego, eso no significa que exista otras culturas. Cualquiera puede notar que es coreano, pero de pronto, León le pide que haga como si no hubiera escuchado nada, y diciéndole que entonces se retira, el prota deteniéndolo, le devuelve la misma pregunta, y maldiciendo nos comenta que lo detuvo sin pensar, pero no podrá dormir si no se lo cuenta, pero León le responde que viene de Alemania, y retirándose, el prota se pregunta qué le pasa a ese tipo. En otra escena, el prota se pregunta si está siendo paranoico. En ese momento, ese pensamiento pasó por su cabeza. Si también habrá venido de otro mundo, por muy descabellado que suene, no puede evitar pensarlo. No existe alguna regla que diga que solo una persona pueda ser arrastrada a la configuración de ese juego. Además, se pregunta si no es más probable poseer al personaje principal que a un extra. Mientras la bendición del dios de la espada estaba activa, sus sentidos se agudizaron extrañamente, y comentando que va a probarlo, su bendición le dice que la existencia de León pertenece a ese mundo, y el prota preguntándose si León pertenece a ese mundo, nos cuenta que lo sintió otra vez. Si activa la bendición de la espada y se concentra, puede escuchar levemente una voz, pero pensar en ello le da una migraña que incluso supera la bendición contra el dolor. Aún así, el León que conoció ese día era diferente al León con el que jugó anteriormente. Ningún actor en el mundo puede replicar a León tan perfectamente, preguntándose si realmente solo quería preguntar de qué país viene, pero incluso así, eso no explica lo que dijo. Debería haber revisado en Wikipedia, pero comenta que no hay nada sobre León en ese mundo. Entonces, esa será la única vez que se involucre con León. Si algo como eso vuelve a suceder puede ir con medios. Y pasando a un recuerdo cuando ésta le decía que no la está viendo últimamente, le pregunta cuándo va a escapar con ella. El prota nos comenta que debería mantener sus pensamientos claros y sin tonterías. Es extraño lo tranquilo que se mantuvo en una situación que quería evitar, preguntándose si eso también es influencia de su bendición. E invocando su panel,
nos cuenta que está progresando sin problemas. Su fortaleza mental y su armamento siguen iguales, pero su resistencia física aumentó un poco gracias al entrenamiento que hizo. Cree que su armamento aumentará cuando obtenga a Murasame. Y notando algo, se pregunta qué es la tasa de asimilación. Al parecer pronto se desbloqueará. Y se pregunta si tiene relación con lo que ha hecho hasta ahora. Es molesto no saberlo, y tampoco puede preguntárselo a alguien más. Y de pronto, el sistema le anuncia que ha alcanzado un cierto número de activaciones de bendiciones, y se va a realizar un ajuste. Y el prota sorprendido, ve que su bendición de inmunidad al dolor había aumentado significativamente, y el prota sorprendido al ver el progreso, nos comenta que su esfuerzo ha dado frutos, y comenta que eso se siente genial, y así el tiempo voló. Y llegando al día del examen principal, el prota comentando que es un portal de subespacio, nos cuenta que tiene una vibración completamente diferente a la del campo de entrenamiento. Y alguien llamando al prota, vemos que se trataba de Rachel y los demás. Rachel preguntando si el que siempre predica puntualidad llega tarde ese día, vemos que su posición era de DPS principal. Leon en la posición central tiene el rol de líder. Arma estando de antepenúltimo tiene el rol de soporte. Chloe tiene la posición de sub-DPS, y el prota disculpándose por el retraso tiene la posición de retaguardia, y sorprendido por sus equipos, nos cuenta que Rachel tiene el equipo de rango S alabarda Félix Carmesí, parece que Leon aún no tiene a Balmoon, y el equipo de arma es, y se pregunta si es una flauta, preguntándole a Arma que está mirando. Rachel le cuenta que en realidad, es uno de los pocos equipos de rango S que ayudan a curar. El prota preguntándole si se refiere a eso, Rachel le responde que sí, y nos cuentan que un armamento curativo de rango S es algo ridículamente difícil de conseguir, incluso si uno gasta decenas de millones de wons en el juego, pero su apariencia también contribuye a sus especificaciones, así que eso es un poco, y comentando que es increíble, Arma le pide que no se acerque demasiado, y de pronto, anuncian que los exámenes parciales del primer año comenzarán en breve. A juzgar por sus caras parecen estar preparados. Todos deberían estar familiarizados con las reglas, así que será breve. Si hay algo que no pueda manejar tienen que huir inmediatamente. No tienen que olvidar que aún no son héroes sino cadetes. Vida no arriesguen su vida por puntos extras. Además, si se lesiona o quieren rendirse en cualquier momento, pueden contactar al instructor a cargo. Leon comenta que parece que casi es hora de prepararse, diciéndoles que no se pongan nerviosos y hagan su mejor esfuerzo. Y el prota nos comenta que finalmente ha comenzado, y al mirar la expresión de Chloe, le pregunta si le sucede algo, contándole esta que sabe que es raro que esté ansiosa, pero recordó que las sirenas podrían aparecer en la isla Scopuli. El prota le cuenta que los instructores dijeron que revisaron todo de antemano, así que no hay necesidad de preocuparse. Pero Chloe nos cuenta que en Silische, las sirenas solían ser vistas y causaron muchos daños. Aunque ahora tienen una tregua con los seres demoníacos y rara vez se les ve fuera de las mazmorras, el hecho de que esos rumores hayan persistido significa que las condiciones donde aparecen las sirenas aún no se han confirmado completamente. Y Won Bin dándoles la señal para que entren, anuncia que el portal de subespacio está funcionando en ese momento. El prota diciéndole a Chloe que se apresuren, Chloe nos comenta que no debería de preocuparse, ya que el prota está con ellos. Y adentrándose al portal, Chloe aturdida escuchando unos murmullos nos comenta que esa voz es del prota, y al escuchar su nombre, nos comenta que la sigue llamando, y volviendo en sí, el prota preguntándole si puede escucharlo, Chloe se pregunta si perdió el foco de repente por un momento, pero al ver la escena a su alrededor, se pregunta qué está pasando. Y al notar una presencia, comenta que es una sirena. Volviendo antes de la aparición de la sirena, todos mareados por el viaje, Leon le dice al prota que parece estar manejando lo mejor que ellos. El prota contándole que no suele marearse, Leon comenta que no cree que eso sea cuestión de mareo. Y de pronto, el prota pregunta si esa cosa es un tritón, pero es más pequeño de lo que pensaba. Y nos cuenta que se siente como un idiota por haber tomado eso tan en serio, a pesar de estar en la retaguardia. Pero Leon le cuenta que encontrará los Traitons adultos en su ubicación asignada, contándole que el que acaba de ver no les da ningún punto, y les dice a los demás que vayan en dirección al lugar que Chloe está explorando. Luego, Leon pidiéndoles que tengan cuidado,
comenta que parece que es ese lugar. Y de pronto, vemos a Chloe aterrizar frente al prota. Y este preguntándole si en serio usó los árboles para moverse. Chloe confirmándole le cuenta que así puede moverse más discretamente. Leon le pregunta cómo le fue en el reconocimiento, respondiéndole Chloe que hay una cueva a 500 metros. Y llegando al lugar, vemos que se encontraba llena de Traitons. Rachel comenta que parece que hay entre 50 y 60 trinones en ese lugar, y el prota nos comenta que definitivamente es tentador. Si derrotan a esa cantidad de Traitons, tienen el primer lugar garantizado en los parciales. Sin embargo, la seguridad debe considerarse. Si algo sale mal, no pueden contactar al instructor por falta de internet, preguntándose si van por alto riesgo y alta recompensa, o jugar seguro y van a otro lado. Eso es algo que Leon, el líder del grupo, decidirá, y este nos comenta que Chloe debería estar a cargo de reconocer el área. Arma puede encargarse de los buff y la curación desde la retaguardia, y volviendo un poco atrás, el prota le dice a Arma que aún le parece fascinante que sea curador, preguntándole irritado si no sabe que salvar a otro es lo básico de un héroe, y Leon comenta que el prota estará en la retaguardia por si hay ataques sorpresas de enemigos. Él mismo liderará a todo desde el centro. Por supuesto, también actuará como dealer si la situación lo requiere. Rachel preguntándole qué hará ella, Leon le responde que ella va a tomar, pero volviendo al presente, el prota nos comenta que ya ha tomado una decisión. Y Leon llamando a Rachel, vemos que está lanzando su lanza. Impacta en el centro donde se encontraban los Traitons, y estos confundidos, y dándose cuenta de la presencia de algo, vemos que se trataba de Rachel, y tomando su lanza, empieza a eliminar todo lo que está cerca. Y volviendo a la explicación de antes, Leon le dice que ella se encargará de destruir todo, preguntándole si puede hacerlo, respondiéndole Rachel que por supuesto. Y un tiempo después, vemos a Arma tocando la flaute, y del lado de Rachel, esta le agradece por la bendición, y el prota impresionado al verla luchar, Chloe desenvainando su katana, activa su bendición de felino, y rápidamente acabando con 8 de ellos, 2 más lanzándose hacia ella, vemos como suma 2 más a la lista, y mientras ambas seguían sumando sus puntos, el prota confundido se pregunta por qué no se están deteniendo, comentando que a ese ritmo, pero dándose cuenta de algo nos comenta que esperen. Y pasando con estas 2, de pronto vemos que un tritón trataba de interponerse, y lanzándose hacia ellas, cuando estaba a punto de impactar, de pronto vemos que es navajeado. Rachel diciéndole a Chloe que se está volviendo más rápida, esta le dice que el que acaba de derrotar le pertenecía, respondiéndole Rachel que es divertido, y el prota suspirando, nos comenta que se alegra de que lo peor no haya sucedido, y del lado de Leon, este le dice al prota que parece que estaba preocupado por esas 2, respondiéndole el prota que al final se preocupó por nada, y un tiempo después, Rachel comenta que los 60 están eliminados, preguntando Leon que no deberían confiar en los miembros del grupo. Entonces, parece que terminaron en ese lugar, preguntándole si deberían de irse, respondiéndole el prota que está bien, mientras nos comenta que decisión y liderazgo increíble, sin duda, es el corazón de ese equipo. Es imposible para un actor replicar tales cosas. Leon irónicamente hace que ese mundo se sienta más real, en cierto modo. Cree que realmente solo le preguntó de dónde era por curiosidad. Aunque bueno, puede mirarlo mejor después, pero vemos que un ataque le había impactado a Leon. Todos percatándose de eso, y el prota dándose la vuelta, vemos que el responsable se trataba de nada más y nada menos que una sirena demoníaca. Rachel preguntando por qué una sirena se encuentra en ese lugar, Arma pregunta si no se revisó todo de antemano o eso es solo un sueño, y el prota, maldiciendo nos comenta que sabía que todo estaba yendo demasiado bien. Viendo la situación, se pregunta si debería huir o luchar. No hay garantía de que puedan escapar seguros, especialmente con Leon herido. Así que lo mejor es, y Rachel diciéndole a Arma que contacte con el instructor a cargo y le diga que apareció una sirena, y este le responde que no puede contactarlos. El prota nos comenta que se cortó toda la comunicación externa en ese lugar. No es de extrañar que esté nervioso, pero es el único que tiene la cabeza en su sitio en ese momento. Y acercándose al grupo, le dice a Rachel que mantenga esos peces lejos sin importar qué. A Arma le dice que use todas sus bendiciones de curación en Leon. Y a Chloe,
le dice que salga de ese lugar, evacúe a los otros cadetes y contacte a los instructores lo antes posible. Es imposible llevar a Leon y salir ilesos, pidiéndole que se apure antes de que aparezcan más Traitons. Y Chloe respondiéndole que está bien, procede a retirarse del lugar. Rachel le pregunta al prota si tiene algún plan en mente, o qué es lo que está tratando de hacer. Y Arma preguntándole hacia dónde cree que va, el prota les dice que les dejará a los Traitons. Arma preguntándole qué es lo que está tratando de hacer, el prota nos comenta que nunca le ha gustado el sabor del pescado pequeño, y le responde a Arma que va a lidiar con el pescado grande, ya que es su especialidad. Luego, nos cuentan que una fuerza única que usan los demonios, sin mirar a la bendición de los humanos, la magia. Con esa magia, y con un solo ataque básico, el protagonista fue eliminado. Esta es la diferencia abismal en fuerza entre humanos y demonios. Incluso con la bendición del dios de la espada, es difícil garantizar la victoria. En el juego, era imposible derrotar a un demonio que usara magia sin formar un grupo. Tener que enfrentarse solo al jefe que el sistema creó para las incursiones, una situación tan absurda que no queda más remedio que maldecir. De todas formas, ya cruzó el río del que no se puede regresar. Chloe tardará al menos 10 minutos en regresar. Si lo piensa, solo hay una opción. En menos de 40 segundos, va a cortar ese pescado. Va a hacer un buen trabajo de sashimi como en los viejos tiempos, diciéndole el sistema que la bendición de los dioses lo acompañe. Y mientras Rachel se encontraba reteniendo a los Traitons, Arma nos comenta que ojalá pudiera manifestar una bendición de tipo potenciador, pero ahora apenas puede con solo curar a Leon. Aunque las heridas son profundas, por suerte están sanando poco a poco. Sabe que ese bastardo con la espada es ridículamente fuerte por los duelos en dimensiones alternativas, pero, definitivamente está loco. Solo con mirarlo siente que sus huesos se rompen, preguntándose si debería detenerlo. Y del lado del prota, nos comenta que esa sirena es un demonio que usa magia de largo alcance con atributos de agua. Aunque no sabe mucho de magia, al final ese monstruo también es un pez hecho de huesos y carne. Entonces, se acercará y lo cortará. Pero dándose cuenta que era una ilusión, ve que la verdadera sirena se dirigía hacia Arma. Y este paralizado viendo que se le acercaba, de pronto la sirena soltando un grito, vemos que el prota le había cortado una aleta. Y maldiciendo nos comenta que fue demasiado corto. Y lanzándose de nuevo hacia la sirena, al ver que se había sumergido nos comenta que es difícil predecir sus movimientos, y se pregunta si está apuntando a los heridos. Y girando hacia Arma, al ver que se encontraba curando a Leon, le pregunta si se encuentra bien, respondiéndole a Arma que lo está. El prota le pide que entonces siga con lo que está haciendo, llamándolo héroe. Y al escuchar la palabra habla héroe, volviendo un poco atrás, Arma le dice al prota que justicia y valentía, sacrificio por los demás, el poder de convertir las desgracias en esperanzas. Sin embargo, incluso después de entrar en la mejor escuela del mundo para formar héroes, no vio a nadie que mostrara esas cualidades. Preguntándose el prota que si lo encuentra, le pregunta en sus adentros y planea confesarle sus sentimientos. Leon comenta que por eso le pidió a Rachel que le dejara unirse a ese equipo. Y Arma comenta que si se trata de Leon, seguro podrá ver esa imagen del héroe que siempre admiró, respondiéndole el prota en sus adentros que es cierto. Y Arma disculpándose con el prota le dice que no parece estar cerca de ser un héroe. El prota diciéndole que no quiere ser algo así. Arma le pregunta si acaso un héroe es un objeto, y quién dijo que se lo regalarían. Y volviendo al presente, Arma nos comenta que ese maldito de Geoma, y pasando con este, desviando los ataques de la sirena, le dice que es demasiado lenta, pero al ver que uno de sus ataques lo perseguían, el prota se pregunta si acaso serán guiados. La sirena dirigiendo sus ataques hacia el prota, y mientras esquivaba, de pronto la sirena dirigiendo su mirada hacia Arma, y Rachel al darse cuenta diciéndole que tenga cuidado, Arma se pregunta que no le digan que ese demonio desde hace rato estaba apuntando hacia él, pero el prota interfiriendo, maldiciendo comenta que otra vez fue demasiado corto, pero de pronto,
vemos a la sirena lanzarle un poderoso rayo, atravesando la montaña. Pero de pronto, vemos que los ataques que seguían al prota le habían impactado. Y en otro lugar, esta Elamne le dice a la instructora Kim que mire lo que está sucediendo en ese lugar, contándole que se escuchó un estruendo enorme en esa dirección. Y antes de que ella lo viera también hubo un destello brillante. Y sorprendida preguntando si está lloviendo, la instructora Kim le pide que los heridos recojan sus cosas rápidamente y se retiren, contándole que al parecer, lo que vio fue un rayo ya que está lloviendo. Respondiéndole la Elamne que lo entiende, procederán a regresar a la academia de inmediato. Y volviendo con el prota, vemos que los Traitoons al ver tal poder se retiran. Y Rachel preguntando si acaso están huyendo, al girar hacia el prota, este maldiciendo nos comenta que no logró causar ni una herida fatal en 30 segundos, preguntando si será porque estuvo pendiente de León. La sirena quedó atrapada bajo los escombros de su propia trampa, pero se pregunta si realmente murió, pero está saliendo entre los escombros. El prota nos comenta que lo sabía, no se iba a rendir tan fácilmente, y llamando a Rachel, le dice que ya que terminó con los peces pequeños, se encargue de proteger a Arma y a León. Rachel respondiéndole que lo entiende, Arma nos comenta que no lo puede creer. El prota está enfrentándose a un demonio por sí solo. Al principio pensó que simplemente estaba loco, pero tal vez está presenciando un momento que se hará historia. Y volviendo con el prota, nos comenta que ahora puede concentrarse completamente. El tiempo restante es de 10 segundos. Diciéndole a la sirena que es hora del tiempo extra, y la sirena abalanzándose hacia el prota, este lanzándose también le dice que la cortará, y del lado de Chloe, esta se dice a sí misma que no tiene que detenerse, y nos comenta que sus piernas gritan como si fueran a explotar, incluso solo correr vertiendo todas las bendiciones, incluso solo ir a pedir ayuda, aunque sea tan doloroso, el prota es más fuerte que cualquier persona que haya visto en su vida. Pero siempre le resulta incómodo luchar. Él evita pelear tanto como fuera posible, y solo desenvaina la espada en situaciones inevitables. También pensó que era la mejor decisión y, siguiendo la petición del prota se alejó de ese lugar. Pero, si tan solo fuera más fuerte, y al ver el estruendo de la batalla con la sirena, le pide al prota en sus adentros que siga con vida. Pero de pronto, y a punto de caer al suelo, recomponiéndose se dice a sí misma que no tiene que caer. No puede detenerse, debe encontrar a alguien, y gritando le pide a alguien el favor que los ayude, y sintiendo la presencia de algo, nos comenta que hay muchas personas frente a ella. Sus sentidos están nublados, pero no son claras, y maldiciendo nos comenta que es un tritón, y lanzándole un ataque, se da cuenta de que se trataba de Abel, y disculpándose, murmura que es un alivio que sea una persona. Para tiempo después ceder ante el agotamiento. Uno de los miembros del equipo de Abel preguntando qué está pasando, su compañera pregunta si acaso es una emboscada, y mientras la situación se salía de control, Abel pidiéndole a todos que esperen comenta que es un rostro familiar, y Chloe pidiéndoles que los ayude, le cuenta que el prota, pero al final no sabemos qué más dijo, y volviendo con Arma nos cuenta que se pregunta si algún día en su vida volverá a sorprenderse tanto como ese día. Esa figura es como si un espadachín expertos manejara hábilmente un pez vivo que se debate sobre una tabla de cortar, enfrentándose a los demonios no solo igualados, sino también dominarlos constantemente. Está seguro de que la escena que se desarrolla ahora nunca se borrará de su mente en toda su vida. No es como en el entrenamiento del espacio dimensional donde solo se movía rápidamente, con una técnica rápida y precisa, desvía los ataques y se acerca al demonio controlándolo. Un resultado tan honesto y lógico, que proviene del simple acto de cortar. Incluso Rachel, la heredera de la familia noble que creció entre los fuertes, nunca ha escuchado ni visto algo parecido. Si sigue de esa manera realmente los podrá salvar de esa sirena. Y Rachel sacando a Arma de sus pensamientos, vemos cómo lo empuja para evitar el ataque. Y diciéndole que no pierda el foco le pregunta si quiere morir. Y Arma viendo el caos que había dejado ese ataque, nos comenta que por poco olvida la realidad de esa escena. El oponente sigue siendo un demonio que usa magia. Desde el principio, magia contra un cuchillo de cocina, ni siquiera tiene probabilidades favorables. Aunque esté dominando, llega una magia invencible, y pasando con el prota, la sirena soltándole una carcajada, y cargando varios ataques, vemos que se lo había lanzado el prota.
y esté moviéndose rápidamente, vemos cómo empieza a desviar y a esquivar alguno de ellos. Pero de pronto, nota como su cuchillo se estaba derritiendo, y lanzándoselo a la sirena, vemos que le había acertado un golpe crítico, y rápidamente lanzándose hacia ella, vemos que está soltando un grito. Había llamado a un grupo de tritones. La sirena con una sonrisa, y arrancándose el corazón, vemos cómo está cargando un potente ataque, lo estaba cargando frente al prota, y este, nos comenta que si tan solo pudiera esquivarlo, y pasando a un espacio, esté viendo el lugar, de pronto una potente luz roja llama su atención. Y de pronto, su bendición le dice que lo corte. El prota respondiéndole si será cortado, y volviendo a la realidad, cambiando su postura, nos comenta que la magia ha sido cortada.